Bueno, en esta videoclase vamos a ver lo que son uniones químicas. ¿Qué son las uniones químicas? Una definición del libro nos dice que las uniones químicas son las fuerzas de atracción que mantienen unidas, que unen a los átomos, moléculas o iones. En general estas fuerzas son de origen electromagnético y se dan por la atracción y repulsión entre los electrones. Pero la pregunta es cómo se unen los átomos. Se unen, como decíamos anteriormente, compartiendo o intercambiando electrones. ¿Cualquier electrón? No. Solamente los electrones que se encuentran en la última capa o nivel del átomo, es decir, la capa más externa de electrones. Otra cosa que tenemos que saber es que para combinarse los átomos siguen una regla. Esa regla se llama la regla del octeto. ¿Y qué es lo que nos dice esa regla? Nos dice que cuando los átomos forman compuestos, cuando se unen los átomos o se combinan, eh, para alcanzar una cierta estabilidad, eh, llenan tantos electrones como el gas noble más cercano a la tabla periódica. Para decirlo de otra forma, los átomos siempre buscan 8 electrones en el último nivel y con eso ganan más estabilidad. ¿Y por qué decíamos lo de gas noble más cercano? Porque los gases nobles tienen en el último nivel 8 electrones. Entonces, la regla del octeto nos dice que cuando los átomos se unen entre sí, buscan tener en su última capa 8 electrones. Esos electrones pueden ser compartidos, pueden ser cedidos, pueden ser perdidos, pero siempre van a buscar tener en esa última capa 8 electrones. ¿Cómo representamos gráficamente las uniones? Para eso se utiliza la representación de Lewis. ¿Qué es la representación de Lewis? Consiste en escribir el símbolo del elemento y los electrones más externos colocarlos alrededor del símbolo del elemento. Esos electrones se llaman electrones de valencia. Y los puedo representar con puntos, con rayas, con cruces, con asteriscos o con algún otro elemento. Acá tenemos un ejemplo en que los electrones de la capa más externa se han representado con puntos. Vemos como los elementos del grupo 1A tienen un electrón en la capa más externa, entonces se ha representado con un punto. Los elementos del grupo 4A, carbono, silicio, tienen 4 electrones en la capa más externa y por lo tanto se han representado con 4 puntos rodeando al elemento. Acá vemos ya formados los enlaces como los electrones de un tipo se representan con cruces y los del otro elemento se representan con puntos. Acá tenemos el metano. Fíjense que los electrones del hidrógeno se han representado con puntos y los electrones del carbono se han representado con cruces. También se utilizan las rayas para representar. Cuando ustedes vean una raya en una representación de Lewis, esa raya indica que en esa unión hay 2 electrones. Si yo viera 2 rayas acá, me estaría diciendo que hay 2 pares de electrones. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tipos de uniones hay? Los tipos de uniones químicas entre átomos son 3. Las uniones iónicas, que ocurren cuando se une un metal con un no metal. Las uniones covalentes, cuando se unen 2 no metales.
y las uniones metálicas cuando se unen dos metales. Vamos con la primera, con la unión iónica. En la unión iónica hay una transferencia de electrones. Los electrones pasan de un átomo a otro. Y esa transferencia de electrones se da de un metal que cede electrones a un no metal que acepta electrones. Al ocurrir esto se forman cationes y aniones. ¿Cuándo se dan las uniones iónicas? Ustedes lo van a ver, yo les voy a adjuntar una tabla de electronegatividad. Cuando la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos, es decir, la resta entre la electronegatividad de uno y la electronegatividad del otro, es igual o mayor a 2. Y ahí la unión es predominantemente iónica. Cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 2, en general las uniones son covalentes y vamos a ver enseguida. Nosotros sabemos que los metales, al ponerse en contacto con un no metal, tienden a ceder los electrones. Y tienen la tendencia a ceder todos los electrones que tienen en el último nivel. A su vez, los no metales tienden la tendencia a recibir esos electrones. ¿Cuántos electrones? Todos los electrones que necesiten para alcanzar a tener 8 electrones en el último nivel y alcanzar la estabilidad. Si un metal pierde electrones, está perdiendo cargas negativas. Y como los protones no se han movido de ese metal, el metal queda cargado con una carga positiva, porque tiene más cargas positivas que negativas. Y se transforma en lo que nosotros llamamos un catión. A su vez, el no metal, al ganar electrones, aumenta su cantidad de cargas negativas, quedando menos cargas positivas porque los protones no se han modificado. Entonces, ese elemento se transforma en un anión. Acá tenemos un cuadrito. Ión. Un ión con una carga positiva se llama catión y un ión con cargas negativas se llama anión. Vamos a ver un ejemplo de representación de un enlace iónico. En este caso, el fluoruro de litio. Acá tenemos los símbolos o el elemento representado con un símbolo. Nosotros lo primero sabemos que el litio es un metal. Se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica, y si se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica tiene un electrón en la última capa. Y al ser metal tiende a ceder ese electrón de la última capa. Ahora, ¿qué pasa con el flúor? El flúor se encuentra en el grupo 7A de la tabla periódica. ¿Qué es lo que me dice eso? Que el flúor tiene 7 electrones en la última capa. Y al ser un no metal, va a tender a tomar electrones. Ahora la pregunta es, ¿cuántos electrones necesita para completar el octeto? Necesita un solo electrón, porque ya tiene 7. Entonces lo representamos así. El litio con un electrón en su última capa, más el flúor con 7 electrones en su última capa, dan como resultado al combinarse un catión litio que se representa con el símbolo del litio, con un signo positivo como superíndice, y un anión flúor que ha tomado el electrón del litio con una carga negativa, lo que nos está diciendo que es un anión, es el anión flúor. Y molecularmente la fórmula normal es litio flúor. Acá tenemos otro ejemplo, otra forma de representación, en este caso con cruces y asteriscos. En este caso, para que no se confunda el signo menos
con la representación de los electrones, ha rodeado entre corchetes al anión flúor. Recordemos que ese signo menos nos está indicando que el flúor tiene una carga negativa más que la carga positiva, que las cargas positivas, es decir, que no está equilibrado, sino que tiene tantos protones y tiene tantos protones más uno más electrones. Como un ejercicio de enlace iónico. Vamos a hacer el primero, el ejemplo, representar el enlace del cloruro de calcio, cloro 2 calcio, con la representación de Lewis. Primero de todo me voy a la tabla periódica y identifico qué elemento es un metal y cuál elemento no es un metal. En la tabla periódica voy a ver que el calcio es un metal, lo vimos en la clase anterior, y por lo tanto va a ceder electrones, y el cloro es un no metal, y por lo tanto va a recibir electrones. Lo segundo que tengo que hacer es determinar o ver a qué grupo pertenecen cada uno de esos elementos para saber cuántos electrones tienen en la última capa. El calcio pertenece al grupo 2A, entonces va a tener 2 electrones en la última capa y va a ceder esos 2 electrones. Y el cloro pertenece al grupo 7A y por lo tanto va a recibir un electrón para completar el octeto, ya que ya tiene 7 electrones en la última capa. El calcio, como sabemos, tiene 2 electrones en la última capa, pero el cloro solo necesita un electrón para completar el octeto. Entonces, ¿cuántos átomos de cloro voy a necesitar yo para aceptar los electrones del calcio? Si yo sé que a cada átomo de cloro o que cada átomo de cloro necesita un solo electrón para completar el octeto, voy a necesitar dos átomos de cloro para recibir los 2 electrones que va a estar cediendo el calcio. ¿Qué es lo que está representado acá? Acá tenemos los reactivos y acá tenemos los productos. Los reactivos tenemos el calcio representado con 2X, representando con 2X los 2 electrones de la última capa. Y acá tenemos un átomo de cloro con 7 electrones rodeándolo. Pero como voy a necesitar 2 átomos de cloro, le pongo adelante el número 2. Y lo que me dice ese número 2 es que yo estoy trabajando con 2 átomos de cloro. Vamos a los productos. Cuando el calcio cede los 2 electrones, pierde 2 cargas negativas. Entonces tiene más protones que electrones, es decir, que tiene más cargas positivas que cargas negativas. ¿Cuántas cargas positivas de más tiene? Tiene tantas cargas positivas de más como electrones ha perdido, es decir, que tiene 2 cargas positivas que se indican con un 2 y un signo más como superíndice. Ahora el cloro recibió un electrón. Cada átomo de cloro recibe un electrón. Entonces, ganó una carga negativa, porque los electrones son negativos. Y eso se representa con un signo menos como superíndice. Como tengo 2 átomos de cloro, se le agrega un 2 adelante. La fórmula molecular queda calcio, cloro, subíndice 2. Y lo que me indica es que por cada átomo de calcio en el compuesto, tengo 2 átomos de cloro, formando el cloruro de calcio. Acá tenemos que el calcio pierde 2 electrones y queda cargado con 2 cargas positivas. Se transforma en el catión calcio. El cloro gana un electrón y se transforma en el anión cloruro. Como se necesitan 2 cloros, estos se indican con un número 2 adelante del anión. Vamos a las uniones covalentes. Las uniones covalentes, como recordamos, se producen entre 2 no metales
Y como no tienen tanta fuerza para atraer electrones, o para ceder electrones, en vez de que un átomo le dé electrones al otro átomo, lo que hacen es compartir electrones entre esos átomos para alcanzar los 8 electrones en la última capa. Acá no hay cesión, no se le da un electrón a otro átomo, sino que se comparten los electrones. Vamos a ver cómo se representa un enlace covalente. En este caso, el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno si está en forma gaseosa, ácido clorhídrico si está en forma acuosa. El hidrógeno presenta un solo electrón, es el único elemento que tiene un solo electrón. Y acá se rompe la regla del octeto, ¿por qué? Porque para alcanzar el equilibrio solo va a necesitar en la última capa 2 electrones, tener 2 electrones. Y el cloro, ya sabemos que se encuentra en el grupo 7A y por lo tanto tiene 7 electrones en la última capa y para alcanzar los 8 electrones necesita un solo electrón. La representación es similar a lo iónico, nada más que acá no hay cargas, no se producen pérdidas de cargas o ganancias de carga. El hidrógeno con un electrón y el cloro con 7 electrones se combinan. Fíjense que acá se representan unidos. ¿Por qué? Porque estos 2 electrones están siendo compartidos, tanto por el hidrógeno como por el cloro. Vamos con otro ejemplo, un ejemplo clásico que es el del agua, H2O. Ya la fórmula molecular nos indica que el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ya sabemos que el hidrógeno presenta un solo electrón y necesita 2 electrones para alcanzar la estabilidad. El oxígeno se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica, por lo que tiene 6 electrones en la última capa y va a necesitar 2 electrones para completar el octeto. Vamos al dibujo. Como el oxígeno necesita 2 electrones y el hidrógeno tiene un solo electrón, voy a necesitar 2 átomos de hidrógeno para compartir con el átomo de oxígeno. Acá tenemos la representación de los productos en que se ven los electrones compartidos. Otra forma de representarlo es con rayas. Recordemos que una línea o raya representa un par de electrones. En este caso, un par de electrones compartidos. Y la más moderna, que es esta en que directamente no se ponen los puntos. Otros ejemplos que tenemos. Un ejemplo del oxígeno molecular. Fijémonos que el oxígeno molecular tiene 6 electrones en su última capa y necesita 2 electrones. Cuando se combina con otro átomo de oxígeno, comparten cada uno 2 electrones, es decir, que se forman 2 pares de electrones compartidos. Ya no tenemos un solo par de electrón compartidos, sino que tenemos 2. Entonces se representa con 2 líneas que me están indicando que hay 2 pares de electrones compartidos. En el caso del metano, tenemos este ejemplo. Y en el caso del dióxido de carbono, este otro ejemplo. Veamos en el dióxido de carbono cómo aparecen en cada uno de las zonas que se comparten 2 pares de electrones compartidos. Por último tenemos las uniones metálicas. Las uniones metálicas se producen cuando los átomos que están en el compuesto de enlace son metálicos. Y en este caso los electrones son compartidos por todos los núcleos o átomos que forman el metal. Se dice que los electrones forman como una nube alrededor de los núcleos del metal y no pertenecen a ninguno de los átomos de ese sólido, sino que están rodeándolo y moviéndose permanentemente.
Esto sería la característica de los enlaces metálicos. En general no se trabaja mucho con enlaces metálicos. Solo saber que los electrones no pertenecen a ningún átomo, en este caso, sino que están rodeando a todos los átomos.